Durante décadas el mundo ha estado cautivado por la vida y el legado de la princesa Diana. Su compasión, su gracia y su innegable conexión con el público la convirtieron en la princesa del pueblo. Pero tras esa imagen glamurosa se escondía una madre que adoraba a sus hijos por encima de todo. Ahora, tras años de secreto, una carta perdida de Diana a su hijo mayor, el príncipe Guillermo, ha salido a la luz. ¿Qué quería que él supiera? Acompáñanos a descubrir el impactante contenido de la carta perdida de la princesa Diana al príncipe Guillermo y los secretos que revela. Las cartas personales de Diana. Todo comenzó discretamente, casi inadvertidamente, en el catálogo de una casa de subastas londinense en julio de 2004. No había titulares llamativos ni grandes anuncios, solo una sencilla lista de cartas manuscritas de la difunta princesa Diana. Pero no eran cartas cualquiera. Eran profundamente personales, ofreciendo una ventana excepcional y sin filtros a su mundo privado. Entre la colección una carta destacó de inmediato. Hablaba de su hijo mayor, el príncipe Guillermo, de una manera que revelaba lo mucho que significaba para ella. La subasta, organizada por SS, incluyó la correspondencia personal de Diana con Violet Collison, una mujer que había sido mucho más que una ama de llaves. Fue una confidente de confianza de la familia Spencer durante décadas. Violet había presenciado la transformación de Diana de una joven tímida a la mujer más famosa del planeta, y estas cartas reflejaban ese recorrido. A diferencia de los documentos oficiales del palacio, a menudo cuidadosamente elaborados y pulidos, estas cartas eran crudas y personales. Capturaban la montaña rusa emocional de la vida de Diana, sus dificultades con las expectativas reales, el caos abrumador de preparar una boda vista por millones de personas y, sobre todo, los altibajos de la maternidad. Una carta particularmente encantadora fechada el 8 de julio de 1981, apenas unas semanas antes de su boda con el príncipe Carlos, retrataba a una joven futura novia inmersa en un torbellino de preparativos de última hora. Sin embargo, a pesar del frenesí que la rodeaba, las palabras de Diana tenían un tono juguetón y desenfadado. Todo el mundo anda a toda prisa arreglando los últimos detalles, pero la novia mantiene la calma. Este pequeño comentario dejaba entrever la calidez y la cercanía que la hicieron tan querida por el público. Pero con el paso de los años, sus cartas adquirieron un tono más serio. La despreocupada alegría de una joven princesa dio paso a emociones más profundas, frustración, preocupación y, sobre todo, una inquebrantable devoción por sus dos hijos. Lo que hizo que estas cartas fueran tan extraordinarias no fue solo lo que Diana escribió, sino las emociones que transmitían sus palabras. Revelaban a una madre que pensaba constantemente en la felicidad, el bienestar y el futuro de sus hijos. Si bien el mundo había visto a Diana a través de fotografías documentales y entrevistas impactantes, estos mensajes manuscritos ofrecían algo diferente. No estaban destinadas al público. Eran cartas discretas, personales e íntimas, prueba de cuánto anhelaba que sus hijos crecieran con bondad y compasión, algo que a menudo resultaba difícil de cultivar dentro de los muros del palacio. Una carta particularmente conmovedora fechada el 21 de junio de 1989 lo refleja a la perfección. Escrita en papel oficial del Palacio de Kensington, la carta iba dirigida al sargento George Plum, del grupo de escolta especial, agradeciéndole por organizar una exhibición de motocicletas para el 7º cumpleaños del príncipe William. La gratitud de Diana era evidente cuando escribió: «Fue muy amable de su parte y de su equipo venir hoy aquí para el cumpleaños de William. No puedo expresar con palabras la alegría que el programa les brindó a todos esos niños y a sus madres». Pero lo que hizo que esta carta fuera aún más especial fue que no solo estaba firmada por Diana.
Junto a su nombre estaban los pequeños y entusiastas garabatos de William y Harry. Fue una rara oportunidad de vislumbrar un momento familiar sencillo y feliz, lejos del constante escrutinio de los medios. Para quienes siguieron la vida de Diana, estas cartas eran mucho más que simples recuerdos sentimentales. Reavivaron el debate sobre su compleja relación con la familia real y su firme determinación de criar a sus hijos de manera diferente. A diferencia de las generaciones anteriores, en las que los hijos de la realeza solían ser criados con estricta formalidad y poca participación directa de sus padres, Diana rompió con ese molde. Ella quería que William y Harry tuvieran una infancia auténtica, llena de experiencias propias de cualquier niño. Según su antiguo guardaespaldas real, Kenwarth Diana, se esforzó deliberadamente por mostrarles el mundo más allá de los muros del palacio. Los llevaba a parques de atracciones, les permitía comer en restaurantes de comida rápida e incluso viajaba con ellos en autobuses públicos, no como una estrategia publicitaria, sino porque realmente quería que comprendieran la vida fuera de la realeza. Pero fue la princesa Diana la madre que se aseguró de que sus hijos nunca perdieran el contacto con la realidad. Analicemos esto más de cerca, la protección de Diana hacia sus hijos. La princesa Diana no era solo una figura de la realeza. Era una madre devota que deseaba que sus hijos, William y Harry, crecieran con experiencias más allá de los muros del palacio. Ella creía que, a pesar de su estatus real, debían conocer la vida de los niños comunes. Diana se esforzaba por llevarlos de paseo para que interactuaran con personas de todos los ámbitos sociales, asegurándose así de que no crecieran en una burbuja de privilegios. Al mismo tiempo, los protegía con vehemencia consciente de la implacable presión de los medios de comunicación. Colaboró con funcionarios del palacio para organizar sesiones fotográficas oficiales, permitiendo que el público viera momentos clave en la vida de sus hijos, como su primer día de colegio o las vacaciones familiares. A cambio pidió privacidad, esforzándose por protegerlos del constante escrutinio propio de la realeza. Fue un delicado equilibrio conceder a la prensa el acceso justo para satisfacer la curiosidad pública, a la vez que se preservaba el derecho de su hijo a una infancia normal. Andrew Morton, en su libro Diana, su verdadera historia, reveló lo mucho que le costó lidiar con la intrusión de los medios. Había vivido bajo su implacable mirada y conocía el daño que podía causar especialmente a un niño. Sus cartas sobre William no eran simples actualizaciones. Eran conmovedoras muestras del amor de una madre, un testimonio de su dedicación a prepararlo para la vida que le esperaba, protegiéndolo a la vez de sus realidades más duras. Cuando estas cartas reaparecieron en una subasta en 2004, William ya no era un niño. Era un joven universitario que ponía en práctica las enseñanzas que su madre le había inculcado. Las cartas rebosantes de orgullo y sabiduría maternal ofrecieron una visión más profunda de su carácter, mostrando cómo la influencia de Diana lo moldeó en un momento en que el mundo aún lloraba su pérdida, tan solo 7 años después de su trágica muerte. La monarquía todavía se estaba adaptando a los cambios que ella había impulsado. La creciente presencia pública de Williams hizo que muchos lo vieran como el heredero emocional de Diana. Pero estas cartas eran más que simples documentos históricos. Eran un conmovedor recordatorio de lo que se había perdido. Diana nunca vio a sus hijos crecer y convertirse en adultos.
Nunca los vio formar sus propias familias ni defender causas de las que ella se habría sentido orgullosa. Sin embargo, a través de estas notas manuscritas, su voz perduró no en discursos cuidadosamente elaborados, ni en apariciones formales, sino en sus propias palabras, llenas de calidez y sinceridad. Lo que comenzó como una subasta se convirtió en algo mucho más significativo. Las cartas redescubiertas permitieron que la gente volviera a sentir la presencia de Diana. Revelaron su profundo amor por William. El legado de Diana como madre no se limitaba a cartas o fotografías. Se trataba de las decisiones que tomaba cada día. Algunas de esas decisiones eran audaces, otras actos silenciosos de rebeldía contra las tradiciones reales. Pero en el fondo todo se reducía a una simple verdad: antes de que William y Harry se convirtieran en figuras mundiales, eran solo dos niños con una madre extraordinaria. Diana comprendió que su privilegio conllevaba una presión inmensa. Desde el principio estuvo decidida a darles algo más que títulos. Reflejó la educación de sus hijos, carácter, compasión y una conexión con el mundo más allá de las puertas del palacio. Averigüémoslo. El estilo de crianza de Diana. El 21 de junio de 1982, la princesa Diana se convirtió en madre por primera vez al dar a luz al príncipe William. Con tan solo 20 años, su transición a la maternidad fue inmediata y profundamente transformadora. No fue solo un papel que aceptó, sino una misión que abrazó con todo su corazón. A diferencia de las madres de la realeza anteriores, que a menudo seguían tradiciones estrictas, Diana optó por hacer las cosas de manera diferente. No quería ser una figura distante en la vida de sus hijos, quería estar presente en todos los sentidos. Rompió con las normas de la realeza al amamantar a William, una decisión prácticamente inaudita en la familia real durante generaciones. Incluso eligió su nombre ella misma en lugar de dejar que el palacio lo decidiera. Y lo que es más importante, se opuso a la idea de que las niñeras reales debieran encargarse de la mayor parte de la crianza. Diana estaba decidida a ser una madre presente, no solo una figura decorativa. Su devoción se hizo aún más evidente cuando, pocas semanas después del nacimiento de William, el príncipe Carlos tuvo que viajar a Australia. Tradicionalmente, los hijos de la realeza se quedaban al cuidado del personal. Pero Diana se negó a dejar a su hijo recién nacido. Llevó a William consigo enviando un mensaje claro: ningún deber real era más importante que estar presente para su hijo. A medida que William crecía, Diana seguía desafiando las expectativas. En lugar de contratar tutores privados para que le enseñaran en el palacio como se había hecho con otros hijos de la realeza, lo matriculó en una guardería local cerca del palacio de Kensington. Padres y curiosos se sorprendían a menudo al ver a una princesa llevando y recogiendo personalmente a su hijo, algo casi insólito en la historia de la realeza. No se trató de un simple acto de independencia, sino de una revolución silenciosa en la crianza de los hijos en la realeza. Pero los esfuerzos de Diana por brindarles a sus hijos una vida normal no terminaron ahí. Se aseguró de que William y su hermano menor Harry conocieran el mundo más allá de los muros del palacio. Su infancia no se limitó a grandes banquetes y compromisos reales. Estaba llena de momentos cotidianos que cualquier niño atesoraría. Los llevaba a McDonald's no porque le gustara especialmente la comida rápida, sino porque quería que experimentaran lo que hacen los niños normales. Los llevaba en el metro de Londres, les dejaba disfrutar de parques temáticos y los rodeaba de gente que no les hacía reverencias, ni se dirigía a ellos con formalidades. No se trataba de simples salidas informales, eran lecciones cuidadosamente planificadas.
Diana quería que sus hijos vieran la vida desde todas las perspectivas que comprendieran el mundo fuera de su burbuja real. Según su antiguo guardaespaldas, Ken Worf, ella organizaba meticulosamente estos viajes, eligiendo los momentos más tranquilos y minimizando la seguridad. A veces incluso usaba disfraces sutiles para pasar desapercibida entre la gente. No solo les brindaba una infancia, sino que les enseñaba empatía, una lección que los marcaría para siempre. Su deseo de inculcarles compasión se hizo aún más evidente cuando les presentó a sus hijos su labor benéfica. En un momento particularmente conmovedor, llevó a William a visitar Centerpoint, una organización benéfica dedicada a ayudar a jóvenes sin hogar en Londres. Allí conoció a niños y adolescentes que habían crecido sin familia, sin educación y sin un hogar. Para Diana no se trataba solo de mostrarle a William las dificultades de los demás, sino de asegurarse de que comprendiera la responsabilidad que conllevaba su posición privilegiada a través de su amor, su rechazo a las tradiciones obsoletas y su inquebrantable compromiso con sus hijos. Diana no solo cambió la forma en que se ejercía la crianza de los hijos en la realeza, sino que la redefinió por completo. Entonces, ¿qué tan cercana era Diana a sus hijos? Descubrámoslo. El vínculo inquebrantable entre Diana, William y Harry. A principios de la década de 1990, el matrimonio de Diana con el príncipe Carlos se estaba desmoronando y el mundo presenció cómo su relación se rompía. Pero en medio del caos de la vida real, la incesante especulación mediática, el dolor personal y las intrigas palaciegas. Diana encontró su refugio en un solo lugar: sus hijos, William y Harry. Más que nunca, dedicó toda su energía a su crianza decidida, a protegerlos de la turbulencia que la rodeaba. Diana tomó decisiones conscientes sobre la crianza de sus hijos que marcarían su vida para siempre. Seleccionó cuidadosamente colegios que priorizan tanto la privacidad como el bienestar emocional, eligiendo Weatherby School y Ludgrove, conocidos por sus entornos acogedores. Pero no se limitó a enviarlos y esperar lo mejor. Trabajó estrechamente con el personal escolar para asegurarse de que, al menos dentro de las aulas, William y Harry pudieran experimentar una sensación de normalidad. Cuando Carlos y Diana se separaron oficialmente en 1992, comenzó el reto de la crianza compartida bajo la constante mirada pública. Sin embargo, Diana siguió muy involucrada en la vida diaria de su hijo. Asistía a los eventos escolares, los animaba en las competiciones deportivas y escribía personalmente notas de agradecimiento al personal, pequeños gestos que demostraban su inquebrantable dedicación. Muchas de esas notas manuscritas han reaparecido en subastas, sirviendo como recordatorios tangibles de una madre que nunca permitió que sus deberes reales eclipsaran su papel como progenitora. En 1995, cuando Diana concedió su ahora infame entrevista al periodista Martin Basher, vista por más de 22 millones de personas, el mundo pudo apreciar las innegables grietas en la fachada real. Pero incluso en ese momento la prioridad de Diana seguía siendo clara: sus hijos. Habló abiertamente de su deseo de criarlos con bondad, amor y fortaleza, priorizando la inteligencia emocional sobre el protocolo real. Fue un momento excepcional y conmovedor, una princesa anteponiendo la humanidad a la tradición. Poco después de la entrevista, la reina Isabel II instó a Diana a finalizar su divorcio, una señal de que la familia real había llegado a su límite. Según su antiguo mayordomo Paul Burrell, Diana estaba devastada. Al parecer sentía que la estaban apartando, que su voz no era escuchada. Sin embargo, incluso cuando el palacio la acorralaba, encontró consuelo en sus hijos. William y Harry se convirtieron en su ancla, la fuerza inquebrantable que la mantuvo firme durante la tormenta. Tras la finalización de su divorcio,
El 28 de agosto de 1996, Diana perdió su título de Alteza Real, una formalidad que la dolió profundamente, no por razones políticas, sino por algo mucho más personal. Sin el título, el protocolo real dictaba que algún día tendría que hacer una reverencia a sus propios hijos. Cuando le confió esto a William, su respuesta fue a la vez sencilla y profunda. Según se cuenta, el joven de 14 años la tranquilizó diciéndole: «No te preocupes, mami, te lo devolveré algún día cuando sea rey». Aunque William nunca ha confirmado, la historia demuestra el profundo respeto y cariño que se profesaban. Tras dejar sus deberes reales, Diana centró su energía en las causas que más le importaban: la falta de vivienda, la concienciación sobre el VIH y la lucha por la prohibición de las minas terrestres. Ya no representaba a la monarquía, sino a sus propios valores. Aun cuando se alejó del foco mediático, nunca dejó de escribir cartas conmovedoras a amigos, empleados y simpatizantes. Y en casi todas ellas, un tema se mantenía constante: sus hijos. Escribía sobre la bondad de William, la energía inagotable de Harry y sus esperanzas para su futuro. Le preocupaba la presión a la que se enfrentarían y esperaba que crecieran con integridad e independencia. Diana había aceptado que no podía controlar el futuro, pero sí moldearlo. Con su amor, sus decisiones y sus palabras les legó a sus hijos, algo que la institución jamás podría brindarles por completo: empatía, valentía y la fortaleza para ser hombres independientes. Su crianza no se basaba en el deber real ni en la tradición. Se trataba de estar presente, escuchar y amar de una manera auténtica e inquebrantable. Los arropaba por la noche, les escribía cartas y les decía la verdad incluso cuando era difícil. La separación de Diana y Carlos. En 1992 se anunció la separación oficial entre la princesa Diana y el príncipe Carlos, lo que marcó un punto de inflexión en la vida de Diana. A partir de ese momento, el ambiente en el Palacio de Kensington cambió drásticamente. Aunque ya no compartía casa con Carlos, sus responsabilidades como madre de Guillermo y Enrique seguían siendo su máxima prioridad. De hecho, se dedicó aún más a brindarles apoyo emocional. En aquel entonces Guillermo tenía solo 10 años y Enrique 8, lo que hacía que su necesidad de estabilidad fuera aún mayor. Diana se hizo cargo de su vida diaria, participando activamente en sus rutinas escolares y planes de fin de semana. Mientras el público observaba el desmoronamiento del matrimonio real, Diana comenzó a hablar abiertamente sobre sus problemas personales. Uno de los momentos más impactantes ocurrió el 29 de junio de 1994, cuando Carlos admitió en televisión nacional que le había sido infiel. Menos de un año después, el 20 de noviembre de 1995, Diana respondió a su manera con una impactante entrevista en el programa Panorama de la BBC. En la emisión de 38 minutos, habló abiertamente sobre los desafíos de la vida real, sus problemas de salud mental y su profunda soledad. Pero lo que más conmovió al público fue su sentida reflexión sobre sus hijos. Expresó su deseo de que William y Harry crecieran no solo con una formación real formal, sino también con inteligencia emocional. Quería que comprendieran verdaderamente las emociones y la vida de la gente común. Sus palabras calaron hondo, alcanzando a más de 22 millones de espectadores solo en el Reino Unido. Las sinceras revelaciones de Diana tuvieron consecuencias trascendentales dentro de la familia real. La respuesta fue rápida y contundente.
La reina Isabel II, tras consultar con sus principales asesores, entre ellos el arzobispo de Canterbury y el primer ministro, envió cartas a Diana y a Carlos instándolos a formalizar el divorcio. Según fuentes cercanas a la realeza como las biógrafas Tina Brown y Sally Bedell Smith, Diana quedó devastada por esta decisión. Su antiguo mayordomo Paul Burrell reveló más tarde que ella deseaba más tiempo y espacio, no una separación total de la vida real. Sin embargo, el proceso siguió adelante y tras meses de negociaciones sobre finanzas, propiedades y custodia, el divorcio se finalizó el 28 de agosto de 1996. El divorcio trajo consigo cambios significativos en el estatus de Diana. Conservó el título de Princesa de Gales, pero perdió el tratamiento formal de Su Alteza Real. Esto significaba que técnicamente ahora tendría que hacer una reverencia a su exmarido, a sus hijos y a otros miembros de la familia real. Si bien esto podría haber parecido una mera formalidad, para Diana tenía un profundo simbolismo. Ella sintió que era un rechazo definitivo, una puerta cerrada para siempre. Paul Burrell relató un momento particularmente emotivo durante el cual Diana se sinceró con su hijo mayor William. El príncipe de 14 años, al ver la angustia de su madre, la consoló diciéndole: «No te preocupes, mami, te lo devolveré algún día cuando sea rey». Aunque este intercambio nunca ha sido confirmado, oficialmente por el palacio sigue siendo uno de los ejemplos más conmovedores del estrecho vínculo entre Diana y William. Tras su renuncia a sus deberes reales, Diana inició una nueva etapa en su vida, definida más por sus valores personales que por el protocolo real. Dejó de patrocinar más de 100 organizaciones benéficas y optó por centrarse en unas pocas causas que realmente le importaban. Entre estas organizaciones se encontraban Centrepoint, el Hospital Great Ormond Street, el Hospital Royal Marsden, el National AIDS Trust y la Leprosy Mission. Aunque ya no formaba parte de la realeza, su dedicación a las labores humanitarias no hizo más que fortalecerse. A pesar de estar alejada de la familia real, la máxima prioridad de Diana seguía siendo sus 2 hijos. Organizó su vida en torno a los horarios escolares de sus hijos. Asistía a las reuniones de padres y maestros y participaba activamente en su crianza. El personal escolar y sus amigos cercanos la describían como una madre dedicada y cariñosa, siempre disponible. Sin embargo, este periodo de su vida también estuvo marcado por una creciente sensación de aislamiento. Sin la seguridad real y el sistema de apoyo formal que antes tenía, a menudo se sentía vulnerable y expuesta. En cartas y notas personales, algunas reveladas posteriormente por Paul Burrell, Diana expresó temores por su seguridad. En una escalofriante carta fechada en octubre de 1995 escribió: «Esta etapa de mi vida es la más peligrosa. Mi marido está planeando un accidente con mi coche, fallo de frenos y traumatismo, cráneo encefálico, grave». Si bien la autenticidad de la carta ha sido verificada, su contenido sigue siendo muy controvertido. Independientemente de si sus temores estaban justificados o no, estos retrataban a una mujer que se sentía constantemente vigilada y profundamente inquieta. Sin embargo, a pesar de estas presiones, Diana nunca flaqueó en su compromiso de marcar la diferencia. En enero de 1997 viajó a Angola con la Cruz Roja Internacional para participar en una campaña contra las minas terrestres. Las imágenes de ella caminando por un campo minado, recién despejado, ataviada con equipo de protección, se convirtieron en algunas de las fotografías más impactantes y perdurables de su vida posterior. Fueron un testimonio de su valentía y de su convicción de utilizar su influencia para visibilizar problemas globales. Durante sus últimos meses, Diana se mantuvo enfocada en preparar a William y Harry para el futuro.
Quería que entendieran el liderazgo no como una posición de poder, sino como una oportunidad para servir a los demás. Amigos cercanos y asesores han relatado cómo inculcó en William un sentido del deber arraigado en la compasión. Al hablar de su labor humanitaria, a menudo le decía: usa tu posición para ayudar a aquellos que no tienen voz. Trágicamente, ese futuro nunca se hizo realidad. El 31 de agosto de 1997, la vida de Diana se vio truncada en un devastador accidente automovilístico en París. El mundo observó conmocionado cómo William, de tan solo 15 años, y Harry, de apenas 12, caminaban tras su ataúd con el rostro marcado por el dolor. Sin embargo, incluso en su ausencia, la influencia de Diana en sus hijos permaneció innegable. ¿Qué opinas de la impactante revelación de la carta de la princesa Diana a su hijo, el príncipe William? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte.